Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal en el segundo piso, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este miércoles 4 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, vámonos de lleno a la información. Todos vimos la participación que tuvo Ciro Gómez Leiva y también de igual forma el señor Felipe Calderón, que aunque no lo pasaron nada bien, puesto que ya vimos ciertas imágenes y videos en donde una persona increpó a Felipe Calderón, pues simplemente diciéndole lo que todos ya sabemos, que es un asesino y que ha sido el peor presidente en México, así tal cual. Pero fíjense ustedes, lo patético de estos dos personajes es que aparecieron en esta reunión allá en Madrid, España, en donde se trataba de México y España, amigos por siempre, y hay que olvidar absolutamente todo. Claro, para ellos es olvidar los privilegios que tuvieron a costa simplemente de entregar a México. Pero como ya hubo un despertar, ahora sí, los señores, en lugar de que apoyen a México, andan de lamebotas allá en España, arrodillándose al rey. Esto dio muchísimo de qué hablar, pero quien no se aguantó fue simplemente el escritor Fabricio Mejía, quien puso en su lugar tanto a Calderón como a Ciro Gómez Leiva. ¿De qué manera? Pues en esta videocolumna simplemente les dijo sus verdades. Escuchen ustedes. Ciro y los fachos. ¿Qué importancia podría tener un foro con un expresidente mexicano como el prófugo Felipe Calderón e Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid? Ayuso es famosa porque durante la pandemia del COVID dejó morir a más de 7,000 adultos mayores encerrados en los asilos, sin autorizarles para trasladarlos a un hospital. Su hermano Tomás era el concesionario que le vendió al gobierno de su hermana 1.5 millones de euros en cubrebocas. Ayuso y Felipe Calderón tienen en común los autopréstamos, el desvío de recursos que se hicieron desde sus gobiernos y haber robado de dinero público con construcciones que nunca se terminaron. Calderón, lo sabemos, tiene su media barda de una refinería en Hidalgo que costó 9,000 millones de pesos. Ayuso tiene el Hospital Zendal, que costó 200 millones de euros, pero nunca tuvo quirófanos y nunca se ocuparon más del 17% de las camas. ¿Por qué entonces dedicarle tiempo a escuchar lo que tienen que decir estos dos rateros sobre la amistad entre México y España en un forito sin relevancia alguna? La respuesta más sensata es para que ustedes se diviertan, porque los fachos son divertidos cuando son tan ignorantes como los que ahí hablaron. Pero hay más cosas en este forito celebrado apenas hace unos días en Madrid. Una de sus atracciones es que intervino el periodista de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva. Pero vayamos por partes. El forito de la amistad eterna entre México y España evocó las telenovelas y se llamó Amigos por Siempre. Estuvo convocado por una fundación NEOS, cuyo lema es No todo se vale. Bueno, al parecer sí se vale invitar a unos criminales corruptos, pero ¿qué es lo que no se vale para la fundación NEOS? El aborto, la eutanasia, la condena al franquismo y al fascismo, la, así dice, ideología de género, las leyes LGBTI, la educación pública, el ataque sistemático al idioma español, así dicen, y el avance de una España confederada. Es decir, NEOS está en contra de los derechos de los demás, excepto de los que sean católicos, fachos o de los dominios de los reyes católicos.
Hasta aquí Neos es una más de las vertientes reaccionarias de Vox o del Yunque. De hecho, se ostenta como una organización de raíces cristianas, donde suponemos que el fascismo de la Falange es parte del tronco. Neos está presidida por dos personajes con nombres de telenovela, Jaime Mayor Oreja y María San Gil. Uno declaró siendo eurodiputado por el Partido Popular: ¿por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad? Era una situación de extraordinaria placidez. Dejemos las disquisiciones sobre el franquismo a los historiadores. Es decir, según Oreja, si hubo gente que se la pasó bien en una dictadura como la de Franco, Mussolini o Hitler, pues no se puede condenar. Pregúntenle a los muertos, desaparecidos y ajusticiados por la milicia de Franco si la condena es una divagación de historiadores. Pero claro, la suculenta transición española los metió a todos debajo de la alfombra. Se me olvidaba el olvido. El otro personaje, María San Gil, dice en su currículum algo insuperable por cualquier comentario extra. Licenciada en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es decir, es una beata con título. Fue responsable del Partido Popular en el País Vasco justo en los años en que acá Vicente Fox y Felipe Calderón perpetraron el fraude electoral. Pero la señora Gil, después de toda una vida en el Partido Popular, apenas en abril pasado le dio su respaldo al partido del fascismo español, del Atlas Network, y aquí en México de los bots de Max Cortázar y Xóchitl Gálvez. Vox. Estos personajes estuvieron adobados por una empresaria mexicana que dirige una compañía de tecnologías de la información llamada Doris Seedorf, y por un ex editor de Letras Libres de Enrique Krause, un mexicano, Ricardo Cayuela, cuyo bisabuelo fue el anarquista republicano que proclamó la República de Cataluña en octubre de 1934 y más tarde fue detenido por la Gestapo de Hitler en la Francia, colaboracionista en 1940, y entregado a Franco para que lo torturaran y más tarde lo fusilaran. Este personaje de Letras Libres, bisnieto de aquel republicano español, está en un acto donde unos gachupines fachos se niegan a pedirle perdón por los crímenes cometidos en la invasión a lo que hoy es México, pero su propio abuelo fue objeto de una disculpa pública del presidente francés François Mitterrand y del de Alemania Helmut Kohl, porque sus países participaron en la detención y su entrega a la dictadura plácida de Franco. Esta disculpa al bisabuelo sucedió en 1990. En 2019 el gobierno de Pedro Sánchez le entregó en México a la mamá de este ex editor de Letras Libres una restitución de la dignidad, sí dice, en memoria del bisabuelo. Solo Freud podría explicar estas cosas. El otro aval, como dijimos, fue el conductor de un noticiero de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva, que fue el que dio a conocer este forito, que sin duda pasó desapercibido por los demás medios, además de la cadena de radio mexicana. Para ubicarnos en este pequeño salón de la corte de Francisco Franco, conviene leerles una breve compilación de joyas de sabiduría extraídas del manifiesto, así se llama, de la Fundación Neos. La verdad no depende del sufragio universal. Al Estado no le corresponde decidir el contenido de las verdades científicas o históricas. Para que haya matrimonio tiene que haber madre, y para que haya madre debe de haber padre. El matrimonio requiere la unión entre el varón y la mujer. El sexo no se elige. Nos oponemos a la llamada memoria histórica, en realidad no hay tal cosa. La memoria es individual y no colectiva. Especialmente urgente es la garantía de la independencia del Poder Judicial frente a las intromisiones del gobierno. La corrupción es un mal moral y jurídico, pero no puede convertirse en arma política. La democracia liberal y representativa frente a la democracia popular y a los mecanismos de la acción directa. Así dice, sin usar verbos.
Alertamos contra el auge del radicalismo revolucionario y la posibilidad de una falsa democracia totalitaria. Democracia totalitaria, está bueno. La monarquía es una de las pocas instituciones que aún no ha sido contaminada por la política partidista. Además, ha sido y es la forma de Estado característica de la nación española a lo largo de los siglos. Hasta ahí las joyas de sabiduría. El acto empezó con uno de los neos diciéndole a Calderón presidente y querido. Se presentó a la Fundación Neos como un movimiento de la sociedad civil que defiende la hispanidad como un bien moral. Por eso nuestro símbolo es una brújula y Neos son las iniciales de los 4 puntos cardinales. ¿Qué hacemos hoy aquí?, se preguntó el orador, y se contestó. Estamos para reivindicar una hermandad, se entiende, entre España y México, por encima de coyunturas políticas porque compartimos religión, costumbres y apellidos. Aquí hay que decir que no es compartir la palabra que se le aplica al sometimiento de las comunidades originarias a una religión extraña, con costumbres sin sostén, y a cambiarles los apellidos a los esclavizados por vía de los bautizos masivos. Es más exacta la palabra forzar. El orador de Neos, que se llama Javier Martínez Fresneda y Barbazán, pasó a presentar a Ciro Gómez Leiva, que dijo con la agudeza que lo caracteriza: amigos para siempre, siempre será siempre. Pero siguió con su sagacidad. Si hay crisis, les pregunto, ¿qué crisis es? ¿Es una crisis del gobierno mexicano con la corona española? ¿El gobierno mexicano está en el pleito con el rey? ¿En serio lo está el rey contra México? Vaya, ¿estaría el rey de España de pleito con la presidenta de México? ¿Estarían los mexicanos enfrentados con los españoles porque ustedes no se han disculpado con nosotros por la conquista? Pero Gómez Leiva no aportó ninguna respuesta. Fue el de Letras Libres el que aseguró: España es el chivo expiatorio porque no puede ser Estados Unidos, porque estamos atados a esa economía y con la que sí tendríamos disputas intelectuales, filosóficas y culturales importantes, nos buscamos al chivo expiatorio más cómodo que es España. O sea que según él, no es importante la guerra contra los pueblos originarios ni los 300 años de colonia. ¿Las disputas filosóficas con Estados Unidos serían acaso sobre la ideología de género o el aborto ajeno al hispanismo católico? ¿Son los lazos económicos los que impiden la disputa filosófica con Estados Unidos o las generaron con España las groserías del rey al filtrar a la prensa la petición privada de López Obrador para armar un acto de reconciliación en 2021? ¿Es chivo expiatorio quien ha llamado analfabeta e ignorante a la presidenta de México y que dijo, cito, jamás vamos a pedir perdón y mucho menos por hacer las cosas bien frente a tribus como incas, aztecas o mayas que venían de una cultura horripilante? Esto lo dijo el vocero de Vox, Alejandro Nolasco. De eso pues nada. España es una víctima de los bárbaros aztecas de Claudia Sheinbaum. Y el exeditor de Letras Libres se despachó también incluso a nuestra madre Tonantzin al asegurar que la Virgen de Guadalupe era española de la reconquista contra los árabes. Vaya ligereza, ha de ser muy liviano vivir sin memoria histórica. Pero nos estaba reservado el retorno de Ciro al pódium. Hasta ese momento entendí que estaba como entrevistando, moderando, opinando, juzgando, como suele hacerlo en su programa de radio. Se preguntó si realmente se habían ido las inversiones españolas en México con la actitud de López Obrador. Aquí hay que desmenuzar el clásico revoltijo que hacen los fachos con los sucesos. La carta que el rey de España, en vez de responder, filtró a los medios de comunicación, es un asunto que se dio en 2019. Otro acontecimiento fue la revelación, ya con la reforma eléctrica, de que Iberdrola fue subsidiada con dinero público por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto por 56,000 millones de pesos al año, porque se les regalaba la transmisión, el porteo y se les daba preferencia a la hora de conectarse, por encima de las hidroeléctricas del Estado.
Ese asunto no guarda relación con la carta al rey de España, pero ya en la retórica de los fachos son lo mismo. Como el rey no se quiso disculpar, entonces López Obrador la emprendió contra Iberdrola, que acabó vendiendo sus plantas de viento. De la carta al rey, hay que recordar lo que escribió el entonces presidente Andrés Manuel. Dice, cito, el 21 de septiembre de 2021 México celebrará 200 años de vida independiente. Se atrevió a decir que ser súbditos ante el rey nos hizo iguales. De verdad, lo dijo. Lo dijo Ayuso sin miedo a la rechifla de los vasallos involuntarios. Pero siguió ya sin freno hacia el país de la reacción depravada. Dijo, los gobiernos que odian lo español acaban siendo todos tiranías, se convierten en narcoestados que fulminan la clase media, la pobreza y la inseguridad es lo que únicamente promueven. Así habla. Y así terminó este forito que jamás reconoció nada. Pues se les fue con todo el escritor Fabricio Mejía a estos dos impresentables, Ciro y Calderón, y obviamente a Ayuso, para que vean ustedes quiénes son los lamebotas y por qué se van a España. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso.